Buenas tardes desde La Vega. Yes. Germán, bienvenida. ¿Cómo está usted? Rosales, bienvenida, gracias. Buenas tardes. También veo a Mauricio Valenzuela. ¿Cómo está, profesor? Aquí de Chile, le saludo cordialmente y a todas las personas que van a exponer aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Tenemos por aquí a nuestros hermanos de Chile. Así es. Chile, tenemos pues, de distintas provincias de la República Dominicana y bienvenidos todos. Tenemos que ver también que ya nos queda solamente un solo encuentro del primer diplomado en gestión de conflicto y mediación, que es el próximo encuentro, donde ya la figura central ahí será la magistrada Danisa Cruz, como comercial, que se hará con los derechos humanos dentro de la perspectiva de esa justicia restaurativa que quiere hacer. Y que venimos trabajando en este campo. También del otro, no, que antes, no, también, nada más, o sea, que vamos avanzando para los el diplomado. Felicitaciones para todos ustedes, los que están en línea, que pertenecen al diplomado. Y los otros que sean aspirantes para el próximo, comenzaremos en el mes de junio. Muchas gracias. Ya vamos a estar iniciando con el día de hoy. Saludamos a Luis.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Saludos, buenas. Buenas tardes, un honor. Vamos a pedirle ya a los asistentes que pongan su micrófono en silencio. Vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestra conferencia. Muy buenas tardes a todos. Como cada mes, ya es una costumbre, estamos llevando a las comunidades una conferencia en el marco del ciclo de conferencias sobre prevención de la criminalidad, desarrollado en una alianza entre esta Escuela Nacional del Ministerio Público y la Dirección de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República. En el día de hoy estaremos llevando a ustedes la conferencia sobre resolución alternativa de conflictos y cultura de paz, de la mano de un especialista en temas de resolución de conflictos, derechos humanos, la magistrada María Ramos, quien es Procuradora General adjunta de la Procuraduría General de la República. Para moderar este evento me acompaña la directora de Prevención de la Criminalidad, la magistrada Fabiola Rosa, y el magistrado Alcedo Magarín, quien es procurador adjunto, también es docente de esta Escuela Nacional del Ministerio Público y además es facilitador y coordinador de nuestro diplomado en resolución alternativa de conflictos y cultura de paz. Entonces, le damos la bienvenida a todos los miembros del diplomado, a los estudiantes que se han dado cita en el día de hoy en esta conferencia, y para ya abrir más formalmente, paso la palabra a la magistrada Fabiola de la Rosa, directora de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República. Buenas tardes a todos sus asistentes, buenas tardes a nuestra exponente del día de hoy, la magistrada María Ramos, procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República. La Dirección de Prevención de la Criminalidad, que es una dependencia del despacho de la Procuradora General de la República, está creada a los fines de proporcionar ayuda en la implementación de políticas de prevención, de manera que el Ministerio Público también pueda coayudar con la parte de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Por eso entendemos que el tema que en el día de hoy tendrá como persona Vicente la doctora María Ramos, de Resolución Alternativa de Conflictos y Cultura de Paz, es uno de los elementos que coayudan para que dentro de nuestras comunidades exista menos escalamiento de la violencia y buscar las soluciones a nuestros conflictos de la manera más adecuada, lo cual contribuye a la seguridad ciudadana y a la convivencia pacífica. En ese sentido, estamos muy agradecidos de su asistencia en el día de hoy y que sea de provecho de toda nuestra comunidad el tema tan importante que en el día de hoy se va a tratar. Bienvenidos. Muchas gracias, magistrada Fabiola de la Rosa. Bueno, sin más, vamos a permitirnos ya presentar a nuestra conferencista invitada, la magistrada María Ramos, Procuradora General adjunta. Decir que María es miembro de carrera del Ministerio Público, actualmente se desempeña como Procuradora General adjunto, luego de haber sido designada por el Poder Ejecutivo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posee maestría en Derecho y Relaciones Internacionales por la misma universidad. Asimismo, es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad AP y la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ha realizado diversos cursos y capacitaciones nacionales e internacionales en temas de criminalística, derechos humanos, resolución alternativa de conflictos, mediación, conciliación, modelo de Naciones Unidas y OEA. Asimismo, ha participado en importantes eventos como congresos internacionales sobre derechos humanos en varios continentes. Ha venido luchando por la instauración de una cultura de paz en la República Dominicana hace ya varias décadas, lo cual la ha hecho merecedora de varias nominaciones y reconocimientos, tanto por la vía de organizaciones no gubernamentales que trabajan por la paz, así como por gobiernos locales y ministerios importantes de nuestro país.
Señoras y señores, para nosotros es un gran honor y un privilegio contar en el día de hoy con la participación de la honorable magistrada María Ramos, quien nos deleitará con su conferencia Resolución Alternativa de Conflictos y Cultura de Paz. Bienvenida, magistrada María. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Qué Sí, se escucha. bueno, pues yo también les doy la bienvenida a ustedes a lo que es este espacio, a mi vida, porque también ustedes son bienvenidos hacia mí. Así que además que me honran grandemente con esta invitación, porque voy a hablar de un tema que me gusta mucho. Así es que buenas tardes a todos y espero que estos minutitos pues les guste, porque lo que hemos hecho, lo que hemos preparado es para ustedes y para que no solo sea de su agrado, sino que lo puedan aprovechar e implementar en sus vidas, ya sea su vida laboral o su vida familiar, su entorno social, como ustedes deseen. Así es que mi saludo desde aquí a la magistrada Fadulia, a la ingeniera Calíope Malena, al magistrado Alcedo Margarín también, que son personas que yo estimo mucho, respeto y admiro, y a todos ustedes en sentido general. Bien, antes de hablar de lo que es la resolución alternativa de conflictos, es importante tratar el tema de lo que significa el conflicto en nuestras vidas. Es un tema que dentro del área de la resolución alternativa de conflictos siempre hay que iniciar, es como la introducción. Y no podemos pasar a lo que es la resolución alternativa de conflictos si por lo menos no pasamos, aunque sea ligeramente, por lo que es el tema del conflicto. Porque antes de que existan los métodos de resolución de conflicto, existe primero el conflicto. Y el conflicto, pues, nosotros podemos remontarlo a lo que es la época bíblica, ¿verdad? Donde surgen los primeros conflictos. Yo decía antes, por ejemplo, que el primer conflicto que había existido, y yéndonos a la parte con el menor sentido de ser religiosa en este momento, pero sí quiero llevar este tema a ese nivel para que nosotros podamos entender desde cuándo existe el conflicto. Entonces yo decía antes que el primer conflicto bíblico que nos habla la Biblia era el de Adán y Eva. Y luego pues entonces, el conflicto entre Adán y Eva, sí, perfectamente. Y luego pues me doy cuenta que existieron conflictos antes. Por ejemplo, el conflicto de un ángel en el cielo, precisamente con la autoridad máxima del cielo. Luego viene, también tenemos lo que es el conflicto también un conflicto bíblico histórico, el de Caín y Abel. Es decir, lo que quiero dejarle como entendimiento que el conflicto siempre ha existido desde el principio del mundo, como quiera que ustedes lo quieran llamar, ya haya sido por evolución o por creación, según las distintas creencias. Y el hecho es que cuando se empezó a crear el mundo, la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces hubo que ordenarlo todo y eso fue un conflicto. O sea, el conflicto no lo trajo un extraterrestre a lo que es la tierra. El conflicto siempre ha existido desde el principio del mundo y también desde la concepción del individuo. Nosotros, por ejemplo, nuestro primer conflicto creemos que es al momento de nacer. Estoy yéndome muy lejos, ¿verdad? Cuando tú naces, que primero antes tú estás, lo primero que tenemos que enfocar es que hay una competencia de espermatozoides en el momento de la concepción. Ahí ya hay un conflicto, porque hay un pleito por ser el primero que llega a fecundar el óvulo. Luego, pues, cuando tú vas a nacer, el día de tu nacimiento, hay un conflicto
¿verdad? Y previo antes del nacimiento, tú tienes tu primer conflicto familiar y es el conflicto del bebé con la madre, porque ya este vientre le resulta estrecho, ya no quiere estar ahí. Y ahí se manifiesta uno de los primeros conflictos del ser humano. Entonces luego tú sales a este mundo frío y tú tienes que llorar al nacer y si no lloras, bueno, pues vienen y te dan una nalgadita, como decimos los dominicanos, y entonces tú tienes que llorar, ya tú estás teniendo un conflicto con el médico y luego así sucesivamente los conflictos, tú vas teniendo una cantidad de conflictos en tu vida y creemos como que las personas que tienen conflictos, que son raras, son como extraterrestres. Oh, qué raro, tiene un conflicto. No, es que el conflicto es inherente al ser humano y tenemos que entenderlo así. No solo entender que pueden existir conflictos entre otras personas que no somos nosotros, sino que nosotros, inclusive los que practicamos lo que es la mediación, la conciliación, lo que nos formamos en estos temas, en estos medios, tenemos que saber que nosotros somos capaces de tener conflicto con otra persona, reconocernos como personas capaces de participar en un conflicto, no solamente en la solución, sino también ser parte del conflicto mismo. Sin embargo, nosotros, claro, por supuesto que tenemos que aprender que existen métodos que no son tan beligerantes para nosotros solucionar los conflictos, ya sean conflictos interpersonales, conflictos laborales, conflictos académicos, conflictos, bien, en fin, los diferentes conflictos que existen, políticos, deportivos, etc. Tenemos que saber que nosotros que nos estamos formando en esta materia tenemos que tener otra visión distinta sobre lo que es la solución alternativa de conflicto. Y hablé de este tema precisamente del conflicto, porque fíjense que nosotros vamos a las universidades, empezamos a estudiar, por ejemplo, lo que hemos estudiado, lo que es la carrera de Derecho, y en la universidad debería ser el tema principal, el tema principal y el tema de introducción de lo que es el pensum de derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente con el conflicto es que nosotros trabajamos. Esa es, ya podemos decir que es nuestra materia prima, es con lo que trabajamos los abogados, con los conflictos. Sin embargo, hay que especializarse en una materia, en una carrera, en una especialidad, perdón, de resolución alternativa de conflicto para nosotros poder entender que esta debió haber sido la primera materia que debimos pues nosotros conocer en las universidades, porque es con lo que trabajamos. Bien, entonces, luego del conflicto, pues ya ustedes saben que primero ocurre el delito y después entonces la ley. Asimismo, de esa forma, antes ocurre el conflicto y después, entonces el ser humano siempre ha buscado métodos de solución del conflicto. Siempre se ha preocupado en todas las sociedades, siempre el ser humano ha buscado la forma de solucionar los conflictos. Asimismo, desde la época bíblica también ha existido forma. Y así después vamos avanzando. El padre de familia era la persona que se preocupaba por ser el ente resolutor del conflicto o el ente mediador en la familia. Luego también lo fue, fueron los ancianos de las comunidades. Ustedes saben que las personas mayores, ya por su experiencia en la vida, eran las personas escogidas anteriormente, ya eso era prácticamente en la época indígena, eran las personas que se escogían para que fungieran como mediadores de los conflictos. Y así vamos avanzando hasta que se crea la Real Audiencia, y todo ha sido por una necesidad, de que el individuo siempre ha tenido la necesidad de tener conflicto, pero también la necesidad de buscar métodos de solución.
Magistrada, ¿está Hola, hola, Magistrada, ahora sí, ¿me escuchan? sí, ahora sí, puede continuar. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me ven? Escucha. ¿Me ven? No, no, una vez. ¿Ahora sí me ven? ¿Me pueden ver? Ahora no. Ahora sí. ¿No me pueden? Ok, no sé qué pasó, algún problema técnico por acá. Me disculpan. Bien, continúo. Entonces le decía que el ser humano siempre se ha preocupado por buscar solución a los conflictos. Le hablaba de lo que es la Real Audiencia, que fue un tribunal que se creó precisamente para que exista una persona que pueda decidir sobre los hechos y el derecho. Y ya tenemos pues otros tribunales, ya hoy día tenemos tribunal de primera instancia, la corte, etcétera. En fin, tratando de buscarle solución a los conflictos. Sin embargo, no solamente existe la solución del conflicto a través de un juez, sino también que existen lo que son los métodos alternos de solución de conflictos, que ustedes han escuchado hablar bastante. Y entre ellos los más conocidos por nosotros, la mediación, la conciliación, también tenemos el arbitraje en algunos tribunales específicos, el juicio, también tenemos la guerra como un método de solución de conflictos, sin embargo, no es el método más apropiado, pero sí es un método. Bien, en fin, es que siempre, y luego existirán otros métodos más que creemos que ahora los que tenemos son los únicos que vamos a tener. Pero estoy segura de que el ser humano continuará innovando e inventando métodos de solución de conflictos. Sin embargo, vamos a hablar también el día de hoy sobre lo que es la cultura de paz. Y los métodos alternos de solución de conflictos precisamente aportan, ayudan a lo que debe ser la paz en la sociedad. Y precisamente podemos decir que uno de los principales desafíos de este siglo es educar para la paz. Y ahora, más que nunca, podemos decir que precisamente educar es un desafío. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense que antes nosotros pues no teníamos estos métodos para quizá desde la casa, desde cualquier lugar en donde nos encontremos, poder estar conectado a lo que es la educación. Pero ustedes saben lo difícil que es este tipo de educación. Es cómoda, por un lado te ofrece ventajas, pero por otro lado hay desventajas, sobre todo cuando hablamos de lo que es la educación inicial. Entonces, es un desafío educar en este tiempo, sobre todo en un tiempo de pandemia, en un tiempo de COVID. Ya ustedes pueden imaginar, o podemos, o muchos que tenemos pues niños en edad escolar, sabemos lo que significa este tipo de educación. Pero no solamente es que, bueno, la vida ha cambiado muchísimo, no solamente es un desafío por este tipo de métodos o sistemas que tenemos que utilizar, sino porque la vida misma ha cambiado. Es distinto. Hoy en día pues tenemos muchas influencias que podemos decir que también son negativas, que nos hacen más difícil lo que es el trabajo de la educación. Con el tema de los niños, con el tema del uso de la tecnología, el bombardeo de publicidad que existe a través de la misma tecnología, del internet, podemos decir que ha habido una involución del comportamiento del ser humano. Entonces es un desafío. Pero también tenemos unos métodos
de prevención, es importante que lo podamos observar a nivel general y de forma también específica. Lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria de la violencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la prevención primaria, este tipo de prevención todos lo podemos hacer. Es una prevención que debe iniciar desde el hogar, desde la población infantil. Debe ser un cambio de cultura en la población, en la forma de nosotros pues ver la vida, en la forma de convivencia, cómo educamos a nuestros hijos en el hogar y en las escuelas. Todos tenemos acceso a este tipo de prevención primaria. Y este tipo de prevención nos dice a nosotros que la misma debe ser integral. Integral. Bien, luego viene lo que es la prevención secundaria. Es ya cuando la persona pues alude una queja ante una situación, es decir, por ejemplo, cuando una víctima de una situación decide ir a una fiscalía, por ejemplo, a presentar una denuncia. En este caso, ya el interventor, ya sea un fiscal, un operador del sistema que va a dar las primeras atenciones, es la persona pues encargada y responsable de manejar bien ese caso, esa situación, ese conflicto. Ya cuando hablamos de lo que es la prevención terciaria, que es un poco ya más complicada, porque ya en este tipo de prevención ha ocurrido el hecho, ha existido pues un detonante. Podemos encontrarnos con una situación tan difícil que una persona pues haya sido privada de su libertad. Y entonces hay que trabajar como pensaríamos, pero ¿cómo vamos ya? Ya ocurrió un hecho, ya no pudimos prevenir nada. Sí podemos prevenir, siempre podemos prevenir. Podemos prevenir que el hecho, que la situación vuelva a ocurrir. Así que ya ustedes tienen estos 3 tipos de métodos de prevención que podemos pues emplearlo siempre en nuestras vidas. Bien, entonces, volviendo un poquito atrás a lo que es la cultura de paz. Maestrada, ¿Sí? ¿podría por favor repetir el tipo de prevención secundaria, por favor, que no quede muy claro? La prevención secundaria es cuando cuando una persona ya se encuentra pues presentando una denuncia porque le ha sido vulnerado algún derecho. Tenemos ya, en este caso, en esta prevención ya tenemos una víctima y un victimario. En este caso tenemos un denunciante y un denunciado. Ya ocurrió un hecho, pero no fue un hecho grave, fue un hecho leve. Bien. Gracias, quedó claro. Bien, qué bueno. Entonces, volviendo otra vez a lo que es lo que es la cultura de la paz, y hablamos del principal desafío de este tiempo, que es educar para la paz. Bien, es muy importante que podamos nosotros pues entender que el sistema, cuando hablo del sistema, en este caso, estoy hablando para nosotros lo que es el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la República, en fin, los sistemas que tienen que dar lo que es el servicio de justicia. Es importante que los operadores del sistema entiendan que la prevención tiene que formar
parte importante de lo que es nuestro día a día, de lo que es nuestro quehacer en la prevención y solución de conflictos. Porque así, fíjense, en nuestro país, República Dominicana, en el año 2004, cuando empezamos pues a trabajar con el Código Procesal Penal, el nuevo código para ese entonces, había como una competencia, un interés de los abogados, los operadores del sistema de participar en audiencias con el nuevo, estrenando lo que era el nuevo Código Procesal Penal. Y veía yo en algunas reuniones que se daban, en donde los fiscales, puedo decir, se debatían o estaban en una competencia sobre qué fiscal había conocido más casos en el tribunal, cuántas sentencias condenatorias tenía. Y decían, yo tengo tantas sentencias condenatorias, el otro decía, yo tengo tantas más que tú. Y bien, parecía como que había que dar un premio por eso, por tener sentencias condenatorias. Y yo me preguntaba, pero Dios mío, y esto es lo que significa, esto significa una victoria para ellos. Claro, con esto no quiero decir que no significa que estos casos que realmente afectan significativamente el orden público no deben ser procesados. Yo estoy muy de acuerdo, porque hay situaciones de violencia extrema, de violencia extrema, que la persona debe ser sancionada y la persona debe ser puesta en un centro penitenciario. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando celebramos la cantidad de condenas que tenemos, la cantidad de casos en los que tenemos personas privadas de libertad, yo diría que es un error. Y yo diría que las cosas no andan bien y que lo que estamos celebrando es un estado de justicia fallido, una sociedad también fallida. Eso es lo que estamos celebrando. Y no me parece que el mejor fiscal no es el que lleva más casos, más sentencias condenatorias. Y no quiero decir que tampoco el que litiga y tiene sus... No quiero decir que está mal. Lo que quiero decir es que tenemos que hacer conciencia. Recuerdo en días pasados, y pues lo tomo como propio, que nuestra magistrada, digna magistrada, Procuradora General de la República, decía en una entrevista que no podemos pues estar por ahí conociendo medidas de coerción de forma alegre. Eso no significa, vuelvo y reitero, que los culpables deban andar por ahí sueltos o que no tengan ninguna sanción. Significa que como nosotros, no solamente como operadores del sistema, sino como sociedad, tenemos que hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Y tenemos que intentar, ahora sí, nosotros como operadores del sistema, intentar siempre a ganar con los conflictos. En este sentido, es decir, tenemos que buscar siempre un método alterno de solución de conflictos. Tenemos que preocuparnos por no cargar tanto los tribunales. Tenemos que preocuparnos por nosotros fomentar una cultura de paz. Y debemos tratar de recorrer la milla extra con los casos que sean posibles. Recorrer la milla extra y utilizar los diferentes métodos alternos que la ley nos permite para solucionar los casos. Y que ya como establece nuestro Código Procesal Penal en República Dominicana, precisamente en el artículo 2, y el legislador fue muy sabio al colocar este enunciado en el artículo 2. El Ministerio Público debe procurar la solución del conflicto a través de los diferentes métodos alternos y que el derecho penal sancionador debe ser la última razón, la última ratio.
¿Y por qué entonces ver el derecho de atrás hacia adelante y no desde la parte de adelante hacia atrás? ¿Por qué empezamos por lo último? ¿Y por qué mejor no empezamos por el principio? Si el propio legislador nos está dando un mandato en el artículo 2, en uno de los primeros artículos del Código. ¿Y por qué no pensarlo así cuando también nuestra Constitución, en cuanto a la parte que compete al Ministerio Público, también le está haciendo un llamado, una invitación al Ministerio Público a buscar siempre y prioritariamente un método alterno, una salida alterna del conflicto? Pero también tenemos lo que es para nosotros acá, los fiscales, lo que es la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta ley también manda al Ministerio Público a buscarle una solución pacífica al conflicto. Tenemos lo que es el principio de oportunidad. Tenemos un procedimiento establecido en el código, cómo nosotros podemos implementar la conciliación, la mediación, cómo podemos integrar a la comunidad, a las partes, a la solución de los conflictos. Entonces, ¿por qué si tenemos tantas herramientas y tenemos el aval de la ley para nosotros pues implementar estos métodos, por qué no lo hacemos? ¿Por qué agarramos el conflicto y nos vamos atrás? Vámonos mejor al origen del conflicto y vamos a atacarlo por ahí. Vamos a ver qué podemos ir resolviendo por ahí. Y entonces después nos vamos de las soluciones más específicas a las más generales. Es la forma idónea de resolver los conflictos, de aportar a la sociedad. Y vuelvo y reitero que es muy importante, nosotros tenemos un compromiso de hacer un cambio de paradigma, un cambio en la cultura. Y espero que esto como que no nos suene a nosotros como romántico, como, wow, lo hemos escuchado, pero no lo hacemos propio, simplemente escuchamos las cosas por ahí y no las hacemos propias. Es muy importante apropiarnos de las palabras, apropiarnos de la ley, y algo también sumamente importante, y es que nosotros debemos copiar de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea lo que es a nivel de la Secretaría o la Comisión, cuando los casos pues son sometidos a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero los casos tienen que pasar a través de un filtro que es una solución amigable, ¿verdad? Ese sistema le ofrece a las partes, lo que es el Estado y el peticionario, en este caso, una solución amigable del conflicto. Nosotros somos parte de lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nosotros tenemos que verla como modelo, como norma internacional y como modelo. Y porque de hecho los estados que son parte de esta convención están en la obligación de adecuar su legislación interna a lo que establece la convención. Entonces, si la Corte ofrece en la parte inicial esa posibilidad antes de que el caso llegue a la Corte, para ver si las partes pues, pueden llegar a un acuerdo. Entonces, ¿por qué? Si la convención es nuestro modelo, ¿por qué no hacerlo así? Entonces, vamos exceptuando los casos de violencia, porque la violencia para nada se puede negociar, no se puede conciliar, no se puede mediar la violencia. Pero los demás casos sí. Porque en principio, aunque sea solo en principio, todos los casos son mediables o conciliables. Es decir, que se puede aplicar un método alterno de solución del conflicto. En principio, significa que es lo primero que debemos hacer y ver, o sea, siempre evaluar los casos. Y uno tiene una tabla para evaluar los casos. Por lo menos en el caso de nosotros,
tenemos un código que nos dice cuáles son los casos que califican para que se pueda promover un método alterno de solución de conflicto y cuáles no. Es decir, que tenemos que actuar sin miedo. Actuar sin miedo cuando sabemos, cuando no solamente el derecho, sino nuestro sentido común también nos dice que es un caso que nos representa una situación muy gravosa para el Estado y que fácilmente pues, podemos promover la conciliación. Entonces, cuando veamos nuestras estadísticas, podemos pues sentir la satisfacción del deber cumplido. Cuando tú pues llegas a tu casa y al final del día tú dices, bueno, pude emplear un método alterno de resolución de conflicto y pude aportar a la paz. Pude aportar a la paz, eduqué en el día de hoy para la paz. Y vuelvo y repito, nos queda la satisfacción del deber cumplido, porque no estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo lo correcto, estamos enseñándole a la población que existen otros métodos de solución de conflicto, que no tienen que ser necesariamente que en una situación conflictiva haya un ganador y un perdedor, sino que gana una parte, gana la otra parte, gana el sistema, gana la sociedad en sentido general, gana el Estado, ganamos todos. Y eso es lo importante. Así que yo les invito a cada uno de ustedes que puedan seguir indagando, formándose en lo que son métodos alternos de resolución de conflicto. Si son parte del sistema o abogados en ejercicio, no importa. Los abogados en ejercicio también lucran muy bien, los que se dedican a lo que es la práctica de resolución o métodos alternos de conflicto, o sea, lucran muy bien. Esto es algo que no es novedoso. Siempre se ha tratado de solucionar los conflictos. Así que no tengan miedo ni piensen que ustedes están empleando un método que está fuera del alcance o que no está amparado bajo una sombrilla legal. Está ahí y tenemos que verlo, Y ahí lo podemos justificar en la ley. Seamos pues personas pacíficas, aunque podamos participar de un conflicto, pero que siempre tengamos pues esa mirada de futuro, de que nosotros tenemos que cambiar esta cultura, ser parte de la solución, integrarnos un poco más, entender que hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde estamos dirigiendo a los estudiantes, a nuestros hijos, a las personas que trabajan con nosotros, al sistema en sentido general. Tenemos que abrir el código, mostrarle a las personas, mira, el Estado, la ley, te ofrece este método para solucionar este conflicto. Y déjenme decirle que los abogados también forman parte de esto, porque ellos son también auxiliares del sistema y no podemos sacar a los abogados del proceso. Tenemos más bien que integrarlo, porque de esta manera también la comunidad jurídica también se nutre, pasa a otro nivel. Seamos personas más conscientes con lo que es el manejo de la ley. Seamos más cuidadosos con lo que es el manejo de la ley, con lo que es el manejo de la prisión y de la libertad. Seamos más cuidadosos con esto. Tomemos esto no solamente como algo romántico, tomémoslo en serio y entendamos que todos somos parte de esto. Todos tenemos el compromiso de cambiar la cultura. Así es que yo doy las gracias por esta invitación y espero pues que le haya servido esta breve disertación y pues le felicito por estar aquí. Gracias a todos. Gracias.
Gracias a usted, maestra. Muchas gracias. Excelente. De verdad, excelente. Excelente. Muy bien. Magistrada, la Muy rico aprendizaje. conferencia es el momento de si alguno Excelente, excelente. hacer una pregunta a la magistrada María Ramos. Por favor, pueden levantar la mano para darle un turno. Si tienen alguna reflexión o alguna inquietud que poder dirigir a la magistrada María Ramos, esta es la oportunidad. Pueden levantar su mano y estaremos dando de 1 a 3 turnos. A ver si hay inquietudes. También por el chat pueden poner sus inquietudes. Si desean, nosotros queremos felicitar a la magistrada María Ramos, su conferencia. Ha demostrado ser una verdadera experta en el tema de resolución de conflictos. La magistrada María Ramos es una pionera en nuestro país de métodos alternativos de resolución de conflictos. Aporte a nuestra institución. ¿Hay inquietud por ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Si no hay pregunta, vamos a pasar para la conclusión de la actividad. La palabra al magistrado Alcedo Magarín, quien es procurador general y además es docente y también es coordinador del diplomado en gestión de conflictos y mediación. Y va a hacer las reflexiones finales sobre la conferencia disertada por la magistrada María Ramos. Buenas tardes, distinguida, honorable Procuradora General Adjunta de la Procuraduría de la República, también un poco de pompo, mi maestra en la famosa método alternativo, el cual tuve el privilegio de recibir su docencia en esta prestigiosa institución, hoy Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público, mi querida amiga María Ramos. Lo que se ha dicho y lo que han escuchado es justamente de la maestra hablando al público con un lenguaje muy sencillo. Y también, antes de pasar al comentario final, quiero saludar la presencia de compartir escenario con nuestras autoridades, la magistrada Fadulia Rosa, directora de la prevención de la criminalidad, que es mi jefe inmediata, porque el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República es una dependencia de la prevención de la criminalidad y que nos sentimos muy a gusto con su gestión por el trabajo que viene realizando preventivo a nivel nacional e internacional. Y es un honor compartir escenario con la ilustre, querida ingeniera Caliope Malena Coronado, vicerrectora de Investigación, Análisis e Innovación de este Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público. En capacidad de síntesis, porque que cierra, tenemos una gran responsabilidad porque acudo a mi viejo método periodístico, a hacer un resumen de lo que ha dicho nuestra querida magistrada y maestra María Ramos. Esperamos que en consonancia, porque no cierro, todavía puede hacer alguna observación de la que he dejado. En gran capacidad de síntesis, ella comienza con el enfoque del conflicto, que es inherente al ser humano. El conflicto es tan natural como la sangre que corre por nuestras arterias de nuestro cuerpo. Es tan así, ya lo planteaba desde el punto bíblico, ahí se lo sostiene desde el punto de vista teológico. Pero no obstante eso, en las interrelaciones sociales, de gran choque surge la luz, un principio de física. Entonces, las mejores relaciones del mundo han comenzado con conflictos, porque hay algo de principio teológico y legal. Todos somos iguales ante la ley, pero todos somos distintos en nuestro comportamiento. Al ser distintos en nuestro comportamiento, el pueblo es el sabio y lo resume en todo. Cada cabeza es un mundo. Pero en ese mundo caemos entonces en lo que llama interrelaciones. Esa cabeza, que es un mundo, tiene que interactuar y esa interacción también trae consigo
la interdependencia. Esa interdependencia hay que acoplarla para llegar a un acuerdo conjunto. Entonces, al llegar a ese acuerdo conjunto, ¿qué tenemos? Entonces, surge primero el conflicto, ya surgió el choque, después viene la luz. Entonces, hay conflicto en nuestras investigaciones y algo que hemos escrito. Yo entiendo que el conflicto tiene dos vertientes. Hay un conflicto constructivo que es muy positivo, que cuando tú y yo tenemos ideas divergentes, pero somos capaces de sentarnos, como estamos nosotros acá, para ponernos de acuerdo. Y que mi idea no se imponga, sino que la consensuemos los tres que estamos aquí, para quedarme aquí algo dramático como el maestro. Y que de esa idea se ponga en práctica lo mejor que surge. Entonces, ahí surge lo que yo llamo la construcción de conflicto positivo o conflicto constructivo. El otro, que es peligroso, el lo primero, es el conflicto destructivo. Es aquel conflicto donde yo me impongo el tipo dictador y quiero imponer mi criterio, ya sea con mi mujer, ya sea con mis hijos, ya sea con las personas con quien interactúo. Entonces, no permito el diálogo, que es por la herramienta expedita para solucionar los conflictos. Entonces, ahí viene la violencia, que a final de jornada estamos evitando con esta cultura de paz. Hay que entender que el conflicto será siempre natural, inherente al ser humano, y que mientras esté vivo va a tener conflicto. Y tan así que Cascón hace una definición entre problema y conflicto. Los problemas son los que me afectan a mí. Mis necesidades básicas, alimentación, pago de energía eléctrica, todo. Esos son mis problemas y mi trabajo. Son mis problemas que tengo que solucionar. Pero una divergencia y un disgusto es un conflicto. Entonces, de esa manera que nosotros en República Dominicana estamos bien amparados, ya lo señaló la honorable magistrada Arias Ramos, tenemos un tinglado jurídico que nos facilita todos los métodos alternativos a los representantes del Ministerio Público, porque se le ha entregado una dimensión de suma importancia al Ministerio Público. Nuestra Constitución de la República Dominicana, en su artículo 169, inciso 1, dice lo siguiente: en ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público promoverá la resolución alternativa de disputas. O sea, no abre el terreno, inclusive por mandato constitucional. Dos personas pueden tener cualquier tipo de conflicto. Lo primero que usted tiene que invitarle, mandato constitucional, y ustedes dos o ustedes las partes no estarían dispuestos a sostener un diálogo para buscar una salida armoniosa antes de llevarte el proceso a los tribunales. Es un mandato constitucional. 169 de la Constitución. Usted también brillantemente cita el artículo 2 del Código Procesal Penal, que nos llega a partir del año 2004, cuando nos plantea la solución de conflicto. Los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia de hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, el proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal. De ahí viene la expresión muy popular: la libertad es la regla, la excepción es la prisión. Entonces, siempre desde que comenzamos a implementar el Código Procesal Penal, siempre he tratado de buscar el estilo de fiscal conciliador, que es la facultad que nos faculta a nosotros. A partir del artículo 34, el mismo Código Procesal Penal de la República Dominicana, dice lo siguiente: establece los criterios de oportunidad para la esencia de lo que se ha tratado en el día, de lo que tiene que ver con los métodos alternativos o mecanismos alternativos. Está en el artículo 37, que trata de la conciliación, que está a cargo del Ministerio Público, y la conciliación es inmensa, tiene mucho espacio donde aplicarse, desde contravenciones que podría haber como un delito de bagatela, pero tenemos infracciones de acción privada, que son muchísimas. Tenemos infracciones de acción pública en instancia privada,
tenemos también el homicidio culposo, que todo puede confundir, pero también tenemos una infracción que admite la suspensión condicional de la pena. Y lo más importante de esto, sigue el artículo 37, se le reserva al Ministerio Público. Pero el 38, la mediación, lo puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de formación, y por eso esta escuela, junto a la Escuela de la Judicatura, porque hay que reconocer, ambas instituciones están formando ciudadanos que no, justamente tienen que ser abogados para que sean mediadores. Y esto debería llegar a las escuelas, como lo hemos venido haciendo desde acá, a escuelas públicas, para que nos enseñen a nuestros hijos a ser mediadores en todo entorno. Y finalmente, el artículo 39 nos va a facilitar el Código Civil. El acuerdo entre las partes tiene fuerza de ley, indiscutiblemente. Entonces, si nos pusimos de acuerdo, eso tiene fuerza de ley. Entonces, en resumen, de acá, entonces, junto a eso, concluyo una gran experiencia que estamos llevando en República Dominicana, que está como el merengue sin letra, o esto lo tienen, pero hace muchos años, desde el año 2004, desde el punto de vista penal, venimos aplicando algunos programas de justicia restaurativa, que es el norte a seguir para alcanzar la paz. ¿Cuáles han sido los mecanismos que se han utilizado? A través de la Suprema Corte de Justicia, tenemos 9 casas comunitarias que operan en 9 provincias, en los sectores más vulnerables, y ahí, en los últimos hay estudios que han demostrado que el índice de la criminalidad ha bajado después que operan en esta casa comunitaria. Pero no obstante, nuestra Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, estableció a partir del año 2004 16 fiscalías comunitarias. En principio nacieron con el nombre de fiscalías barriales, por lo del nombre de están los barrios. Yo no sé si eso, el cambio ayudó o no le ayudó, pero lo correcto es fiscalía barrial, porque están los barrios, y para eso se buscaron también los barrios más vulnerables. Hablo con conocimiento de causa, porque fui procurador fiscal asignado durante 2 años en 2 fiscalías de la zona norte de la capital dominicana. Estas fiscalías barriales tienen un personal altamente efectivo, comenzando con 2 procuradores fiscales, que son una que trata de violencia de género, un fiscal que se encarga de los denominados delitos comunes, tiene un médico legista para determinar la gravedad de los golpes y heridas, ahí mismo tiene un personal administrativo, tiene secretaria y tiene policía. Esos servicios, hubo un estudio de la USAID que demostró de que de cada 100 casos que las fiscalías barriales manejaban, un 80 y un 90% tenían un acuerdo que llegaba entre las partes, sirviendo para un descongestionamiento total del famoso Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que era sede de aquí de la capital dominicana, para que se encargara única y exclusivamente de los famosos crímenes y delitos de corrupción, narcotráfico, exacto, los casos mayores como se suelen llamar. Y para concluir, señoras y señores, esta campaña denominada Cultura de Paz, estamos llevando a través de los métodos de resolución alternativa de conflicto y cultura de paz, nos encamina a algo que hay que cultivarlo. Lo escuchamos desde chiquito o pequeño, que decían nuestras madres, el arte de escuchar o el escucha activa. Esta escucha activa, cito a mi mamá que me decía desde pequeñito, el que te trae un conflicto o problema, escúchalo, que el mismo que te llevó el conflicto te llevó a la solución, porque el ser humano se mueve por interés. Hay un interés encontrado entre las dos partes. Tú nada más tienes que poner oído activa, escucharlo, sin opinar mucho, solamente hacer las preguntas concretas y automáticamente las partes te dan la solución. Entonces, de esta manera, mis distinguidas damas y caballeros, todo exhortamos para alcanzar esa anhelada paz que la humanidad viene mandando. Es que abramos nuestro corazón. Para abrir el corazón hay que abrir los oídos. Ser persona, como dijo José Martí, el libertador de Cuba, una buena persona es un buen profesional, porque no es lo inverso. Es un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen amigo, un buen vecino. Entonces, vamos a buscar la mejor versión de cada uno de nosotros
que podemos lograr. De esta manera, convencido que, como dice las Naciones Unidas, si las guerras se crean en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que tenemos que crear la paz. Entonces, vamos a crear la paz a través de nuestra mente y de nuestra actuación cotidiana, con la versión moderna, dar tu mejor versión como ser humano. De esta manera, muchas gracias. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes acá. Dios bendiga a la República Dominicana. Dios bendiga a los chilenos que son nosotros. Y Dios bendiga. Quiero preguntarle, Sí, tenemos... magistrado, quiero preguntarle sobre el curso de mediación. ¿Cuándo será para motivar a las personas que puedan hacerlo? El próximo diplomado. Sí, sí, de mediación del Poder Judicial para motivar entonces a la comunidad para que puedan entonces formarse. ¿Tienen algún dato de cuándo será? Bueno, vamos a hablar de la escuela de nosotros. Mediadores. Porque hay dos escuelas, pues, la judicial que forma los jueces y la de Ministerio Público que nos forma a nosotros los procuradores fiscales. Entonces, en nuestra escuela tenemos, a través de extensión e innovación, un acuerdo con el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, que es un órgano dependiente de la prevención de la criminalidad, un diplomado en gestión de conflictos y mediación. Ya tenemos nuestra primera promoción con 83, de los cuales hay 10 internacionales y 73 dominicanos, incluyendo profesionales de derecho, psicólogos y otros profesionales. Y ahora, en el mes de julio, lo que están en esto, estén atentos a la promoción de la página, que abriremos nuevamente 2 diplomados con el objetivo de un promedio de más de 80 personas, porque cada diplomado tiene 40 personas, entonces, o un poco más. Entonces, estén atentos y las personas que tengan interés para aprender todas las técnicas y las estrategias de cómo alcanzar la resolución alternativa de conflicto y mediación, ahí lo vamos a encontrar. Excelente. Pues nada, de esta manera vamos a despedir agradeciendo nueva vez a la magistrada María Ramos, Procuradora General Adjunta de nuestra Procuraduría General de la República, por su fabulosa conferencia, y también al magistrado Alfredo Magarí por la conclusión de la misma. Agradecemos la presencia de todas las personas que se han dado cita. Celebramos la presencia también de la directora del CINARER, la doctora Petronila, que veo que ha estado presente durante toda la conferencia. Asimismo, la licenciada Yanira Fonder de la Fundación Vidas Sin Violencia, quien siempre nos apoya y nos acompaña en estos eventos. Gracias a la Fundación por también estar presente en este evento, para nosotros es muy importante. Y también a los estudiantes del diplomado. Esperamos que este evento venga a fortalecer lo que es este programa, que con mucho entusiasmo estamos desarrollando desde el área de extensión y la Dirección de Prevención de la Criminalidad, para que formar cada vez más y poder construir una cultura de paz en la República Dominicana. Hasta otro encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias desde acá. Buenas tardes. Muchas gracias de acá de Santiago de Chile. Un honor. Un honor a nuestros hermanos que nos acompañan. Excelente, muy bueno. Los felicito. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Amén. Un placer.
Perdón, no se escucha la reunión.